Hola, bendiciones, buenos días. Dios les bendiga muchísimo a todos. Hoy es viernes, fin de semana, muchos acontecimientos que hemos visto ocurrir. Y no creo que ninguno de nosotros ignore los acontecimientos que están pasando para uno mirar qué es lo que sucede, por qué suceden, porque hay gente que sufre más que otros y así. Y nosotros observábamos a principio de la semana pasada cómo el huracán golpeó fuerte a Nueva Orleans y decíamos, Dios mío, ten misericordia. El huracán llega ya con lo último, con el remanente, y ya el mundo ha visto cómo golpeó el área triestatal y algunos otros estados como Boston, Massachusetts, y así hemos podido ver. Pero no solo eso, si miramos las noticias, nosotros vemos todos los acontecimientos que ocurren. En este tiempo, mis amados, hay mucha gente que está turbada. Eso me recuerda cuando Jesús estaba, cuando llegaba la hora de su sacrificio en la cruz, que vinieron unos griegos. Y parece que el Señor conocía de antemano que cuando estos griegos llegaran, era la señal de que el tiempo de su sacrificio en la cruz había llegado. Entonces, yo relaciono todo esto porque el Señor Jesús conocía la señal de cuando tenía que partir, sacrificarse, pero también conocía y conoce las señales que dictan este tiempo para que nosotros nos pongamos al día, nos pongamos a cuenta, porque el tiempo de la redención del pueblo de Dios está cerca. Es un punto muy importante que tenemos que tener pendiente. Comencé el tema hablando de la situación del huracán, de lo que ha dejado, de lo que ha hecho. Y es porque antes yo recuerdo que cuando venían estas cosas o sucedían, nuestros padres, aún con desconocimiento y con un rosario en mano, decían hay que orar a las 6 de la tarde con un chocolate, y estábamos ahí todos reunidos orando. No es que sabíamos mucho, ¿no? Pero nuestros padres dirigían la oración y se oraba por todo el mundo, por los vecinos, por los necesitados, por los países que sufrían. Se oraba para que Dios proveyera alimento, para que Dios diera sustento a las familias, a los necesitados. Y a mí me preocupa mucho porque uno que anda todo el día en la calle y que tiene contacto con las personas, podemos darnos cuenta que cuando hablamos, tú puedes preguntarle, ¿hacen oración en tu casa? No, ¿qué oración? ¿Para qué? Eso dice mucha gente. Y eso lleva a preocupación, porque lo que yo escucho, yo no sé usted que está de ese lado, es que cuando la gente llega de su trabajo, ellos hacen lo que tienen planeado, que es ver a Netflix, una película, ver un juego de béisbol o de fútbol o baloncesto, que está muy bien, o ver algún reportaje, entretenerse con algo después del día del trabajo. Pero no hacen lo que deberían hacer, o lo que deberíamos hacer es bañarnos, ir de rodillas ante Dios, darle gracias por el día que hemos tenido, esperar rogando al Señor que el Señor obre si todavía no ha obrado antes que termine el día, con alguien que tenga una necesidad, pedir por los que no tienen voz ante Dios. Aquellos que no tienen voz ante Dios son aquellos que no saben orar, aquellos que no conocen la palabra de Dios, que no han sido instruidos en ellas.
y nuestro papel es ese. Entonces, yo veo que después que pasan las catástrofes, al segundo día ya la gente se ha olvidado, no se acuerda. Y es verdad que no es bueno estar triste por cosas que suceden, pero no podemos olvidar que debemos todos los días pedir misericordia al Señor, que debemos todos los días orar por el que necesita, por el que no tiene voz, por el que está enfermo. Debemos orar por aquellos que muchas veces, voy a incluirme aunque no es así, en mi caso no es así, nos suplen, porque yo no tengo como esa costumbre, o lo tengo como norma, vivir de las dádivas de otros. No. Aún yo siendo pastor, aún siendo ministro de la palabra, yo me ocupo de usar mis manos para trabajar, porque Dios me da la oportunidad y lo disfruto. Lo disfruto mucho trabajar. Es tedioso trabajar, a nadie le gusta, es tedioso. Pero yo agradecido de ver mucha gente que quisiera trabajar y no puede, no consiguen un empleo, otros no tienen la capacidad. Entonces yo que lo puedo hacer, me gozo. ¿Por qué yo canto con gozo? Porque hay mucha gente que quisiera cantarle a Dios y no puede. Me dio la oportunidad y yo me gozo. ¿Por qué me gusta estudiar la palabra? Porque hay gente ciega, espiritualmente y física, que quisiera conocer la palabra. Amarían eso y no pueden. Y si yo, que tengo la capacidad, los ojos y el entendimiento que me ha dado Dios, entonces agradezco y me gozo cuando estudio la palabra. ¿Por qué me gozo aún cuando mis amigos por ahí dicen que yo me volví loco, que lo que quiero es estar hablando de Cristo? Porque mi corazón está lleno de Cristo y yo agradezco que esa verdad se manifieste en mi vida, porque la misma Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y he dicho muchas veces, y usted lo ha escuchado, usted quiere conocer cómo está el alma, el interior de alguien, usted lo quiere conocer, permítele que se exprese, permítale que hable. Por eso cuando usted ve una gente llena de malas palabras, aunque sea en broma, bromeando, gente que Dios te bendiga, pero también maldicen, ¿cómo puede una misma boca bendecir y maldecir al mismo tiempo? Yo siempre me lo he preguntado, porque es verdad, a veces nos molestamos, pero cuando tenemos el entendimiento y queremos profesar una maldición sobre alguien, el Espíritu nos dice, no puedes, tú no puedes maldecir lo que no conoces, lo que no has creado. Hay gente que se cree que conoce el otro y no es así. El único que conoce el ser humano es Dios, es el Espíritu de Dios que está en él. Y Dios tiene prohibido maldecir. Por eso, antes de Jesús irse, en el capítulo 14 del libro de Juan dijo, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Y a veces hasta en la iglesia, hasta en los creyentes da problema amar a los demás, expresar el amor. ¿Por qué sentido? Porque hay gente que no entiende que todos vamos a tener opiniones diferentes, pero que eso no debe causar que haya un rechazo, como un odio hacia los demás porque piensan diferente a nosotros. Ese no es nuestro problema. Cada persona tiene la libertad de hacerlo. Que yo tengo la libertad de hablar de Jesús y alguien no quiere escuchar, yo no puedo juzgar a nadie ni condenarlo por eso. Yo debo agradecer a Dios que ha puesto en mi corazón hacer esto, porque no querría yo, sabiendo que la vida no termina con la muerte, sino que comienza después de la muerte, porque la vida es como una semilla que para germinar tiene que morir. Así una vida, los grandes frutos de la vida van a venir después de la partida de este mundo, porque toda semilla que muere da fruto, ¿no? Entonces, sabiendo yo que la verdadera vida es después de la muerte y que no todos lo saben, entonces, y que eso es como una gracia del Señor, yo tengo que darlo hacia afuera y darlo sin obligar y darlo sin forzar a los demás, pero también darlo sin cobrar.
sin vender la palabra. ¿Usted me entiende? Déjeme saludar a unos amigos que están por ahí. José Joaquín, el Mayimbe Zapata, son ellos dos que están conectados ahí. Y le doy gracias al Señor por la vida de ellos. Señor, dale salud, dale larga vida, prospérales y guarda todos sus caminos, amado Dios. Entonces, mis amados, esta es la vida. El Señor dijo que el propósito de la vida de nosotros en esta tierra es que conozcamos a Dios, es que seamos hombres y mujeres de bien, de buenas obras. Mire, yo en realidad conozco gente que hace de todo lo malo, muchísima maldad. Y en mi corazón no hay odio, hay rechazo de mí sobre esas actuaciones y actitudes. Pero yo no puedo almacenar un odio. Mire, yo sé que es un poco difícil, pero la religión es tan problemática. A mí me gustan los documentales, me gustan las películas, los deportes. Y yo tengo tiempo para todo eso. Trabajar, el ministerio, mis hijas, mi nieto, o mis hijos, mi esposa, la familia de ellas, la gente del ministerio que necesita oración, el estudio de la palabra. Es un asunto de organizarse. ¿Por qué? Jesús hablaba de las 24 horas del día. Él decía, el día tiene 12 horas. Porque el día de los judíos termina a las 6 de la tarde, ¿no? Y comienza el otro. Entonces, termina a las 6 de la tarde y viene la noche, que también tiene unas horas que se usan, esas horas despiertos. Porque se supone que nosotros tomemos 8 horas para dormir. Y en esas 16 horas que nos restan, vamos a trabajar 8. Las otras 8 horas que tenemos que invertirlas bien. 8 por 5, 8 por 7 por 8, 56. Tenemos 56 horas a la semana para estudiar, para hacer ejercicio, para orar, para nuestra familia, para disfrutar un poco, visitar gente, divertirnos un poco también. Porque Dios llenó el mundo con todas las propiedades para que el ser humano sea feliz. Y esas cosas, Dios quisiera que las disfrutemos. Hay mucha gente que está diciendo, pero yo voy a todos lados, yo tengo dinero, yo hago todo esto, y para disfrutar algo tienen que estar bajo efectos de alcohol y droga, y no disfrutan, o disfrutan las cosas, pero momentáneamente, porque después le llega ese vacío al alma, porque se necesita Jesús, aún para comer, para respirar. Usted que brinca, que baila, que salta, que come, que va allí, necesita el gozo del Señor en el corazón. Darle gracias a Él por cada oportunidad que tenemos a diario de recibir su bondad en el sol, en el aire, en los alimentos, en la salud, en las fuerzas, en el empleo que tienes, en tu familia, en tus hijos, en tu relación con tu esposa. Todo esto tiene que ver con Jesús, la música que escucho, cómo lo hago. Y esto se trata todo de hacerlo para Dios. Usted sabe, el llamado de Dios, por ejemplo, el llamado a un discípulo de Dios, como decía el otro día, no es abandonar lo que haces, a menos que no sea malo. Claro que sí. Si hay cosas reprochables en tu vida y vienes a Jesús, no puedes seguir con ella, pero si vienes a Jesús, no tienes que dejar tu empleo, cual sea. No, lo que tienes que hacer es, entonces, hacerlo bien, representar a Cristo con dignidad, donde estés y lo que hagas. Porque mucha gente lo que le enseña, por ejemplo, cuando yo vine a los brazos de Cristo hace unos 16 años, recuerdo que me decían, hermano, acuérdese que tiene que dejar toda esa música mundana, tiene que dejar la mundanalidad, porque cuando tú vas a un lugar religioso no dejan ni siquiera que sea el Espíritu Santo quien trate contigo, no. Ellos quieren hacer el papel de Dios, del Espíritu Santo, y poner en ti lo que ellos muchas veces ni siquiera se aplican ellos mismos. Entonces tenemos que
cuando somos hijos de Dios, cuando somos creyentes, cuando vivimos una vida aferrado a los mandatos y al seguir a nuestro Salvador Jesucristo. No es la ropa, no es el cabello, no es lo que comes, lo que bebes, es que lo hagas como para el Señor, que lo hagas bien. Imagínate, yo puedo tener un corazón dadivoso, ofrendador, diezmador, ayudador, pero si soy un maldiciente, si todo me molesta, si cuando alguien toca mis puntos débiles quisiera ahorcarlo, matarlo, condenarlo, maldecir, entonces yo creo que debemos revisarnos a nosotros mismos, a ver qué clase de espíritu es el que está dentro de nosotros, porque la verdad es que el asunto se pone un poco difícil cuando las cosas son así. Miren, yo creo que cada uno de nosotros debe conocerse a sí mismo, debe analizarse a sí mismo, a ver en qué andamos bien, en qué andamos mal, qué necesitamos corregir de nuestra vida, qué necesitamos, en qué área necesitamos ir a Dios y decirle, ayúdame, Señor, a corregir esto. Les voy a compartir un pequeño testimonio de algo que está pasando en la vida mía y la de mi esposa en este momento. Miren, se los voy a compartir porque no tenemos nada que ocultar. Miren esto. Nosotros tenemos un pequeño gatito. Mi esposa y yo estábamos pensando en tener un animalito en la casa porque es bueno, hay muchos perros y gatos por ahí de realengos, pasando hambre y todas estas cosas. Y en un taller de los que yo visito, en mi trabajo, en un lugar, habían 3 gatitos pequeños, me ofrecieron uno, yo hablé con mi esposa y lo llevé. Pequeñito, muy pequeñito. Y es difícil criar un animalito pequeñito porque hacen muchos desórdenes, porque ellos actúan por instinto ya, como por costumbre, tienen que hacer lo mismo todos los días para saber. Y es algo muy difícil. Y él ha ido creciendo, ya va a cumplir como un mes, tiene en la casa. Y ha hecho mucho desorden, yo tengo que encargarme porque fui yo que lo llevé. Ustedes se imaginan cuando yo hablo de desorden. Y tú tratas de enseñarle, y si tú no tienes paciencia, el animalito sufre, porque yo incluso lo he golpeado con una varita, con un cartón y todo, desesperado, porque me gustaría que él haga lo que yo le diga. Pero al final tú analizas y dices, pero ven acá, yo estoy actuando mal, porque el animal actúa por instinto y se supone que si yo tengo esta bestia, este animalito en casa, yo no debo maltratar a esta bestia. Debo de enseñarle poquito a poco, debo de tomar la responsabilidad que yo tomé. No es un ser humano inteligente, es como un niño pequeño, yo pienso. Y es que el Señor me reprendió porque me sentí mal, porque lo golpeé, ¿verdad? Le di su pelita, desesperado porque se sale del sitio donde él tiene que dormir y va y se mete a los zapatos a otro lado y no ha querido estar en su lugar. Pero tratándolo con un poquito más de amor y cariño y todo, porque sí se le da, pero es que vienen momentos de desesperación. Y he aprendido estos días que a veces el Señor nos pone ese tipo de pruebas para que seamos pacientes. Mi vida no era muy paciente. El Señor me ha cambiado, pero todavía parece que quedaban destellos. Y ahora me he avergonzado porque me he dado cuenta que en muchas ocasiones el animal actúa más razonable incluso que yo. Porque cuando yo le he dado su pelita, él no me tira con las uñas, sino que baja la cabeza y se queda sumiso. Y para mí ha sido una experiencia maravillosa porque me está trayendo más paciencia de la que Dios me ha dado. Las cosas a veces hay que verlas por el camino del bien, porque a veces Dios con una esposa que nos dé, a veces viene un hijo con un comportamiento que nos saca de nuestro modo de pensar, nos altera nuestro carácter, un jefe en el trabajo, un compañero de empleo, alguna situación.
¿Y saben qué? Es que los hijos de Dios pasamos por cosas diferentes a los que pasamos los demás y tenemos que aprender. Y aún los que no son hijos de Dios, también Dios usa la corrección para ellos. Quería compartir esto con usted, aparte de la conversación. Gracias por acompañarnos, por estar ahí. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos un canal de YouTube. Acompáñenos ahí, que también compartimos muchas cosas bonitas. Amén. Raúl Santos TV. Gracias por compartir con nosotros. Comparte este posteo. Muchas gracias. Rafael Romero. Muchísimas gracias. Y los demás que han estado ahí conectados. Amén. Amén. Muchas gracias.